Muy buenas tardes, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos de la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Nuevamente estoy transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano, a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Vamos a iniciarnos primeramente dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial con una oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, damos-te las gracias porque una vez más me permites presentar tu mensaje, el mensaje poderoso, el mensaje que edifica, el mensaje que da salvación a las almas que todavía están perdidas, a nosotros, tus hijos, en mantenernos fieles a ti. Gracias por ello, Padre eterno. Gracias por esa enorme bendición. Permite, pues, que lo que diga sea dirigido por el Espíritu Santo. Siempre te suplico que lo que hable sea sencillo, sea claro, que tú hables, que yo nada más sea un mensajero, que yo nada más sea un repetidor de tu divina palabra. Gracias, Señor, porque me has dado ese gran privilegio a mis 71 años. Te lo agradezco enormemente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo siempre digo oramos porque me acompaña mi esposa, mi hija, y ellas son mi público, mis estimados hermanos y hermanas. Así que no estoy completamente solo aquí en mi auditorio, por decirlo así. Gracias a Dios. El tema que voy a considerar en esta tarde, digo tarde, pero ya en una media hora aquí oscurece temprano, es acerca de la gran familia de Dios. Repito, la gran familia de Dios. Como todos los temas, son temas muy interesantes, y cada tema que el Señor me permite presentar tiene su propia perspectiva, tiene su propia enseñanza. Hace unas semanas estuve enseñando acerca de la primer familia, o sea, refiriéndome a Adán y Eva y a sus hijos. Di 6 lecciones referentes a la gran familia, a la primera familia, y basadas en el libro de Génesis, por supuesto. Estas lecciones están disponibles en YouTube. Si usted las quiere escuchar, búsquela bajo el tema La primera familia, Adán y Eva e hijos, Alexander Castellanos, y usted las encontrará. La gran familia de Dios. Miren qué interesante. Yo le he puesto este calificativo de la gran familia de Dios. Y lo voy a estar basando en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Introductoriamente hablo lo siguiente. Quiero comenzar primeramente con la definición de la palabra familia.
La palabra familia, según el diccionario, es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes. Esto es lo que dice el diccionario. Y sigue diciendo, y especialmente formado por el matrimonio y los hijos. Esto es lo que más me agrada. Cuando dice, y especialmente formado por el matrimonio y los hijos. Luego tenemos la palabra familiar. La palabra familiar es un pariente, un allegado, un ascendiente o un descendiente. Esa es la palabra familiar. No confundamos la palabra familia con familiar. Yo quiero dejar claro esto, ya que voy a hablar de la gran familia de Dios, el concepto de Dios en relación a la familia. Yo no sé si las personas en México o el resto de los países de Centroamérica o Suramérica, en el mundo de habla hispana, tienen este concepto. Lo digo porque aquí en El Salvador es el concepto que se tiene en términos generales, no estoy hablando de la iglesia, de la palabra familia. El concepto que se tiene es de que la familia son abuelos, tíos, primos hermanos, tíos abuelos y al fin hasta la tercera o cuarta generación. Eso no es la familia, esos son parientes, son parientes. La familia, bíblicamente hablando, está formada por el matrimonio y los hijos. Usted, como le dije, le invito a que escuche ese tema de la primera familia, Adán y Eva e hijos, y usted notará que la familia de la cual siempre le da énfasis nuestro Dios, y vayámonos a las cartas o todo el contenido nuevo testamentario, está hablando del hogar, pues, el esposo, la esposa y los hijos engendrados por este matrimonio. Bueno, una vez he dado esta aclaración, continúo, pues. Los santos de Dios son designados por varios términos en el Nuevo Testamento. Se les refiere como la iglesia. Este es un término que indica que son una gente llamada para afuera, gente llamada para afuera. También se llaman el cuerpo de Cristo y esta frase indica que da énfasis a la unidad de los miembros. También se llaman el reino de Dios. Este término recalca el gobierno divino de la gente del Señor. Y también se identifican como una casa o familia, que muestra la propiedad de Dios. Quiero que escuchen o leamos, si ustedes tienen sus Biblias a su lado, las siguientes citas que voy a leer para dar fuerza a esto que estoy diciendo. Vamos a leer al menos 4 citas bíblicas diferentes. Y vamos a empezar con Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y noten, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 al 22. Luego en Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
esto te escribo. Dice, Primera Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, noten, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Y por último, Primera Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, la gente de Dios descrita con la imagen de una casa o una familia, ciertamente es una designación hermosa y sugestiva de la iglesia, como conocidos como los salvos. Esa es la realidad. Y representa la tierna preocupación de Dios para el bienestar de su gente. Bueno, una vez hemos visto estos aspectos, voy a tomar en cuenta tres partes principales de este mensaje. Y en primer lugar vamos a ver las características de la gran familia de Dios. ¿Cuáles son esas características de la gran familia de Dios? Dios es el padre de su familia, la iglesia. El apóstol Pablo escribió de la siguiente manera, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 5 al 6. Luego en Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si usted lo está notando, todas las citas que estoy leyendo y lo que estoy diciendo introductoriamente vienen encaminadas a la familia desde el punto de vista de que en esa familia hay un padre. Un padre que es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, ya que Dios es el padre de su familia, la iglesia consecuentemente no es el padre de la gente impía. Dios es el padre de su familia, la iglesia. Entonces, consecuentemente, nótelo bien, Él no es el padre de la gente impía. Él no es el padre de la gente pecaminosa. Él no es el padre de la gente rebelde del mundo, de la gente que no le obedece. El Señor Jesús le dijo a un grupo de judíos que creían en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. ¿Por qué les dijo así? Porque él sabía que realmente no tenían el propósito de tomar a su padre como padre de ellos. Más adelante voy a dar algunos ejemplos que van a dejar todavía más clarificada esta situación. Hay tantas personas que llaman a Dios como su padre, pero no son sus hijos. No han vuelto a nacer del agua y del espíritu. Todavía son de su padre. ¿Cuál padre? El diablo. Y continuarán siendo así
hasta que obedezcan la verdad. Esa es la realidad. Como yo siempre les expreso, yo lo que soy un repetidor de la palabra de nuestro Dios, exponiendo lo que la palabra nos expresa claramente. Se cuenta una historia, para mí esta historia que les voy a decir es una historia muy conmovedora, de un niñito que venía corriendo a acercarse a un hombre alto que estaba parado hablándole este hombre alto a otra persona. Y cuando el niñito llegó cerca de este hombre, le agarró la pierna y lo asió firmemente llorando. Papá, papá, me perdí. Entonces el niñito miró hacia arriba y reconoció que ese no era su padre. El niñito se había equivocado. Qué triste esta realidad. Muchos en la vida, al estar en algún lugar, a lo mejor nos hemos perdido. Y qué duro es encontrarse perdido. Y no digamos para un niño, es lo más cruel que puede haber. Millones que llaman a Dios su Padre están equivocados. Muchos son personas religiosas que han sido engañadas por maestros falsos. Muchos creen que todo lo que es necesario es ser honesto y sincero en lo que uno cree. Bueno, yo quiero ilustrar con este caso el caso de Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Bueno, dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 10, versos 1 y 2, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Y noten las cualidades, las virtudes que tenía este hombre, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solo él, era ejemplo en su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El resultado de todo este episodio de conversión fue el siguiente, que entonces respondió Pedro, ahí en este capítulo 10, es una historia larga, pero no es el tema tratar la conversión total de Cornelio, lo que antecedió a él. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muchos creen que Dios es su Padre porque se sienten tan bien por dentro. Yo he oído a tantas personas cuando uno evangeliza, es que mire, yo no obedezco porque no me da en mi corazón, no siento ese llamado. Y yo le digo, y yo sé que todos los predicadores del evangelio dentro de la iglesia de Cristo lo hacemos, pues el llamado ya lo tiene, porque le he predicado el evangelio de Cristo Jesús y Él está llamando a que obedezca. Algunos de ellos han respondido a la invitación en algún servicio de algún grupo religioso y han firmado una tarjeta confesando que creen en Cristo y que Dios por medio de Cristo les había perdonado los pecados. Es solo con gran dificultad que algunas de estas buenas personas por fin lleguen a un conocimiento de la verdad y que nazcan del agua y del Espíritu, y así en verdad tengan a Dios como su Padre. Ya les he ilustrado esta situación con este militar romano llamado Cornelio. Era un hombre que tenía un estatus,
El hecho de que era un centurión tenía al mando 100 personas. O sea, podía considerarse o igualarse el grado que tenía, como decir, un teniente del ejército, de nuestros ejércitos, con un grado pues que ya le da cierto poder a la persona. Como he dicho, la lección no trata de considerar todos los antecedentes que se dieron en relación a esta conversión, porque sería objeto de desarrollar un estudio específico al respecto. Bueno, el Nuevo Testamento también enseña que Jesucristo es el Hijo sobre la casa de Dios. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 3, versículos 3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 3 al 6. La palabra casa se menciona 6 veces en este pasaje. Literalmente quiere decir miembros de la familia, noten, miembros de la familia de una casa. Que se le quede aún más esto, miembros de la familia de una casa. Y tiene referencia a la familia que vive en la casa. Se le señala a Jesús en versículo 3 como el que edifica la casa de Dios bajo Dios el Padre. Entonces, la casa de Dios, hablando espiritualmente, se compone de cristianos, no de israelitas. Así está formada la casa de Dios. No está formada la casa de Dios por una nación en especial. La nación santa es todos los cristianos que formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay otro sentido según el cual Jesús está sobre la casa de Dios. Sirve sobre la casa de Dios como sumo sacerdote, por medio del cual los hijos de Dios pueden acudir al trono de gracia para recibir merced y encontrar misericordia para ayudarles en cada ocasión de necesidad. Noten lo que expresa Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, vamos caminando hacia la gran familia de Dios. Los cristianos son los hijos de la familia de Dios. Nadie llega a formar parte de la familia de Dios de la misma manera en que se haría miembro de un club. Uno puede hacerse miembro de un club nada más cumpliendo con los requisitos que exige ese club. Requisitos, por supuesto, muy seculares. Ni se hace uno un hijo de Dios anunciando que yo he tenido una experiencia. Yo siento que ahora soy hijo de Dios, como si haya sido salvado
y así aceptado en la familia de Dios. No es así como se viene a ser parte de la gran familia de Dios. Uno tiene que pasar a formar parte de la familia de Dios por medio del nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo, cuando Nicodemo vino a él de noche, noten lo que le dice a él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 3 al 6. Como Nicodemo pensó que Jesús se refería a un nacimiento físico, no comprendió la naturaleza del nuevo nacimiento. Muchos que viven en esta generación no comprenden cómo uno nace del agua y del Espíritu. Claro, no comprenden porque no les agrada ni están interesados en escudriñar la santa palabra de nuestro Dios. La gran comisión que dio Jesús después de su resurrección anuncia las condiciones de salvación. Estas condiciones son fácilmente discernidas a través de una sencilla lectura de la comisión que le dio a Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a leer esta comisión. Dice en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Note que estoy leyendo todo esto para entender de esa gran comisión, la cual llevó y lleva a las personas a ser parte de la gran familia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego leamos en Lucas capítulo 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Haciendo resumen de las condiciones de salvación dadas por el Señor Jesús en estos pasajes, podemos nosotros ver fácilmente que el Evangelio debe predicarse, que el pecador debe oír, creer y arrepentirse y ser bautizado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta obediencia? El resultado es la remisión de los pecados. En otras palabras, la salvación. Note este punto importante. Jesús no anunciaba estas condiciones de salvación a los hombres con decirles después que hicieran algo diferente para nacer de nuevo. Nunca dijo algo diferente. Por medio de la obediencia a las condiciones de salvación dadas en la comisión de Jesús, como resultado, una persona, ¿qué es lo que le sucede a esta persona? Vuelve a nacer, pero ahora nace
del agua y del espíritu, y pasa a formar parte como hijo de esa gran familia de Dios. El apóstol Pablo escribió: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muchos ahí nomás se quedan. Mire, yo soy hijo de Dios, yo tengo fe y como tengo fe soy hijo de Dios, pero no siguen leyendo el contexto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire qué claro. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3, 26 al 27 y versículo 29. No es necesario tener un título o instrucción médica para saber cómo entra un hijo en nuestra familia física. Evidentemente que hay un engendramiento, una siembra de la semilla humana, luego la concepción de la semilla y por último el parto de un niño o una niña. En el nuevo nacimiento el proceso es igual. La semilla del evangelio se siembra en el corazón de una persona y se concibe cuando uno se convierte a Cristo. En otras palabras, el parto culminante por medio del cual se entra a la familia de Dios llega al momento en que el creyente se bautiza en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5:17. Pasamos, hasta aquí llego con las características de la gran familia de Dios. Pero ahora pasemos a las responsabilidades de los hijos en la gran familia de Dios. Graben las palabras claves. Primeramente, la palabra clave del primer punto es las características. La palabra clave de este segundo punto es, o la frase, las responsabilidades. Entonces, les hablo de las responsabilidades de los hijos en la gran familia de Dios. En la familia de Dios, los hijos son responsables de vivir una vida de piedad, una vida de santificación. Ser santo es estar sin mezcla. Mire, esto es lo que hay que entender. No hay que malentender el concepto que una religión numerosa ha proliferado de lo que es un santo. Es un concepto equivocado. Ser santo es estar sin mezcla. ¿Sin mezcla de qué? Sin mezcla con las maldades de este siglo. Estar santificado es ser apartado. Por eso la iglesia es los llamados, los apartados. Apartado del mundo para ser la propiedad misma de Dios, o sea, devotos a su servicio. El apóstol Pablo dijo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda Corintios 6, 17 y 18. Los hijos e hijas en la familia de Dios tienen que evidentemente caminar en la luz de la palabra de Dios. Caminar en la luz. El apóstol Juan escribió: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7. Entonces, ya que la luz simboliza lo que es verdad, lo que es puro, el caminar en la luz es vivir según las instrucciones dadas en la palabra de Dios.
Esto abarca el practicar lo que es bueno, lo que es puro moralmente hablando, al contrario de lo que sea pecaminoso y erróneo. Entonces, ya que Dios es luz, los de su familia, los de la gran familia, deben andar como hijos de luz. En Efesios 5:8 el apóstol Pablo nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, tiempo pasado, erais. Está diciendo, ustedes ya no lo son, mas ahora sois luz en el Señor, ahora, tiempo presente. Andad como hijos de luz. Los niños de la familia de Dios deben mostrar una semejanza familiar. Muchas veces los hijos en una familia física muestran una semejanza familiar. Se parecen a su padre y a su madre en apariencia física, al igual que en su personalidad, muchas veces. Aún muchas veces en el tono de voz. Tal es el caso de mi esposa y nuestras 3 hijas. Las 4 tienen prácticamente, puedo decir, el mismo tono de voz, porque usted llama por teléfono y usted no puede establecer exactamente con quién está hablando, porque hay familias que los hijos, las hijas, tienen voces agudas. No importa que sea un hombre, pero hay hombres que tienen voces agudas. Entonces, pero se dan estas semejanzas. Muchos hijos han sido llamados como clones, o sea, es el retrato en todo aspecto, vivas estampas, pues, de sus padres. ¿Por qué estoy diciendo esto? La gente de la familia de Dios debería de tener, en relación a este parecido, de tener una semejanza familiar espiritualmente hablando. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. También el apóstol Pablo se refirió a esta idea. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1-2. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Sigamos viendo. Los hijos de la familia de Dios deben amarse y tener una disposición de bondad y simpatía los unos a los otros. En las familias unidas, los hermanos están dispuestos a ayudarse en tiempos de necesidad. Se perdonan, se critican, aún se regañan sin tratar de echar a alguien fuera de la familia. La familia de Dios, hermanos y hermanas, de igual manera, debe tener amor, debe tener simpatía y un afecto amoroso los unos a los otros. Todos deben estar dispuestos a ayudar a cualquier miembro de la familia que tenga necesidad. Deben ser misericordiosos y clementes, pues. Se debe administrar la reprensión y la amonestación sin mostrar una actitud cruel. Y los que están en error deberían de ser corregidos con ternura y deben ser restaurados con un espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 1 al 2. Los de la familia de Dios deben interesarse por las mismas cosas. Todos deben de estar interesados en lo que contribuya al bienestar y lo que contribuya a la edificación de la gran familia. Mi testimonio de vida, recuerdo un episodio de mi vida cuando era un adolescente. Eran más o menos los años 50 en adelante, años 60. La vida económica era muy difícil. Tener un televisor era cuestión de lujo. Muchos hogares lo que hacían es que reunían dinero para poder comprar uno y lo que hacían era ver sus programas favoritos juntos. Esto, en cierto modo, era compartir pues los bienes materiales. Yo recuerdo que en mi hogar paterno y materno pues hubo el primer televisor cuando yo tenía mis 16 años, televisor blanco y negro. Quien tenía televisor a color era porque tenía más o mejores posibilidades económicas. Hablo del año de 1965. Pues se creía que un televisor contribuía al gozo de la familia entera. Así eran los tiempos en aquellos tiempos. No estoy hablando de estos aparatos en los tiempos actuales. Ahora es algo totalmente diferente. ¿Por qué también pongo esta ilustración? Cuando la familia de Dios se interesa por las mismas metas espirituales, es fácil convencer a los miembros que reúnan sus recursos, ya sea económicos, ya sea de talentos, para servirse unos a otros con el resultado de, mire lo que dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 y 16. Entonces, los miembros de la familia de Dios se afligen, por ejemplo, cuando un hermano o una hermana en el Señor cae en el pecado y trae desgracia a la familia. Andan tratando de corregir y de restaurar a tal persona a la comunión. Noten lo que el escritor Santiago nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínense, multitud, dice Santiago 5, 19 y 20. Los miembros fieles de la familia de Dios se interesan por salvar almas y ministrar en otras formas. El Señor
le dijo a Saulo de Tarso, noten qué interesante, te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre la gran familia de Dios. Hechos capítulo 26, versos 17 al 18. Bueno, termino pues esta segunda parte. La primera fue las características de la gran familia de Dios. Segundo, las responsabilidades de los hijos en la gran familia de Dios. Y la tercera es el futuro de la gran familia de Dios. Grave esta frase, el futuro, que es lo que voy a tratar por último en el mensaje de hoy. Los hermanos en Cristo tienen la esperanza de una dulce reunión en el mundo venidero. Y esta es una realidad. Los hijos de la familia de Dios son herederos de una herencia más gloriosa. El apóstol Pablo dijo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17. También el apóstol Pedro describió la herencia gloriosa de un cristiano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego 1 Pedro 3 al 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muchos de los maravillosos premios que aguardan a la familia de Dios en el futuro aún no han sido revelados. Y el apóstol Juan nos deja claro esto. Él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué gran bendición. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Queda más allá de la débil capacidad del hombre el describir la gloriosa reunión de la familia de Dios al aparecer el Señor Jesús en el día postrero. De cada edad, de cada lugar, los santos, o sea, los cristianos fieles, vendrán marchando gozosamente de sus sepulcros al llamamiento de nuestro bendito Señor. Los que no fueron llamados a experimentar el sabor de la muerte serán cambiados. O sea, yo puedo decir eso de mi persona y de todos ahora porque todavía no hemos pasado a la condición de estar muertos. Entonces, ¿por qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Entonces, juntos, los fieles de Dios serán reunidos ante el trono del juicio y darán el grito de victoria
al oír decir a nuestro Señor, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Una vez he presentado estos 3 puntos importantes, quiero llegar a la parte conclusiva de este mensaje. Históricamente se habla, y hay datos fehacientes, se habla de lo apoteósico que fue la celebración del final de la Segunda Guerra Mundial en los países que participaron en esta guerra mundial, como lo fue los Estados Unidos, los países europeos enfrascados en esta guerra. Se dice que todas las personas, el día que se firmó la paz, gritaban de alegría. Los claxones o los pitos de los vehículos, las sirenas de las ambulancias, a gran estruendo. Todo mundo gritaba con gozo. Lágrimas caían mientras el grito gozoso se daba: la guerra ya se ha terminado. Miles de personas que gritaban, lloraban y celebraban el fin de esa terrible guerra. Y no es para menos. Habían muerto miles, mejor decir millones de soldados y de civiles. Solo recordemos que en ese triste holocausto murieron 6 millones de judíos. Yo le digo esto: imagínese cómo será cuando el mundo celebremos el fin de la pandemia que estamos viviendo, que ya ha causado enormes muertes, enormes estragos, y los continúa causando arrolladoramente. Solo usted imagínese cómo será de inmensa esa alegría. Han muerto hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, parientes de nosotros, amigos. ¿Cuánta gente no ha fallecido? Y es triste. Todos los días recibimos noticias de hermanos en el Señor, hermanas en la fe, que están pasando esta situación. Recuerdo la inmensa alegría que hubo en El Salvador cuando el 16 de enero de 1992 se firmó la paz de esa guerra civil fratricida que se tuvo por 12 largos años. Yo estuve en las calles en esa celebración. Yo fui testigo de esa celebración. El pueblo en general se volcó a las calles. Era una alegría inmensa. Yo he sido presencial, como muchos otros de mi misma edad, de 4 terremotos en esta nación de El Salvador. Uno el 3 de mayo de 1965, otro el 10 de octubre de 1986, otros el 13 de enero de 2001 y un mes exactamente después, el 13 de febrero de ese mismo año 2001. Cada uno con miles de personas muertas. ¿Y qué de los huracanes que han azotado Centroamérica? El huracán Fifi en septiembre de 1974, con 8.210 muertos en Honduras. El Mitch en octubre de 1998, con más de 20.000 muertos, más 8.000 desaparecidos. Recientemente, en este
presente año 2020, además de la pandemia, para Centroamérica, los huracanes Zeta y Iota, cada uno con su respectiva dosis de fallecidos. Y qué alegría ha habido cuando todas estas catástrofes se han superado y las naciones han salido adelante. Pero yo quiero decirle, tal gozo palidece a la insignificancia en comparación con la gloriosa y gozosa reunión de la gente de Dios, de la gran familia de Dios, cuando se anuncie que la victoria final se haya ganado y la santa y gran familia celebre la derrota final de Satanás, cantando las alabanzas de aquel que les ha dado la perfecta paz. Dice Apocalipsis en el capítulo 22, versos 7, 12 y 14. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esa es la mejor victoria que tendrá la gran familia de Dios. Hermanos, hermanas, luchemos porque sea una realidad esa victoria. Seamos fieles, seamos firmes dentro de esta única familia que Dios nos ha dado, donde tenemos un verdadero Padre, un Padre que nos ama, que nos protege, que no nos desampara. Y eso es el premio que vamos a tener al final cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dios bendiga su bendita palabra y que nos ayude a hacerle honor a esta palabra con nuestra fidelidad. Oremos. Padre Celestial, gracias por la bendición de que nosotros tenemos esa esperanza, de esa victoria, de estar eternamente contigo cuando el Señor Jesucristo venga. Tenemos la esperanza porque pertenecemos a la gran familia de Dios, a tu gran familia, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a luchar firmemente. Ayúdanos a que seamos lo mejor delante de ti y delante de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.